Buenas noches, me encuentro con Elizabeth Inostroza, ella es vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de todo lo relacionado para las próximas elecciones generales que se nos avecinan para el año 2026. Y empezaremos hablando un poco acerca de lo que tengo aquí, que es la cédula electoral, que por lo que me comentan es el tamaño real, ¿verdad? Coméntenos, por favor, acerca de lo que contiene la cédula y, bueno, el número de partidos y cómo se va a desarrollar estas próximas elecciones. Primero, muchas gracias César por el espacio, también a los televidentes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Estoy feliz de estar acá y poder absolver tus consultas. Efectivamente, la cédula que tú tienes en las manos es la proyección de la cédula con 39 organizaciones políticas. En caso no haya alguna variación, porque como sabes, en estos momentos están en las elecciones primarias, entonces si todas las 39 organizaciones superan las elecciones primarias, entonces esta sería la cédula que tendríamos todos los ciudadanos el 12 de abril para poder votar. Perfecto, es una cédula bastante amplia y un poco complicada, ¿no? Eh, para que todo esto llegue a un contenido real, tenemos que atravesar primero las elecciones primarias que van a definir quiénes participan en cada partido, ¿verdad? ¿Cuándo son estas elecciones? Y a partir de ese punto hacia adelante, ¿qué se viene en este cronograma? Sí, en base al cronograma electoral, primero, como tú lo mencionas, estamos en elecciones primarias. Entonces, hay tres modalidades por las cuales las organizaciones políticas, las 39, han podido optar. Entonces, la primera modalidad es afiliados e invitados, a las cuales ninguna de las organizaciones políticas ha optado, digamos, por esta opción. Luego tenemos la modalidad por afiliados, que es las elecciones este domingo 30 de noviembre, a las cuales solamente dos organizaciones políticas han optado por esta modalidad. ¿Cuáles son estas dos organizaciones? El Partido Aprista Peruano y también Renovación Popular. Entonces, este 30 de noviembre ellos van a tener las elecciones primarias a nivel de afiliados. La tercera modalidad es a nivel de delegados. Estas elecciones van a ser el 7 de diciembre y en este caso han optado las 37 organizaciones políticas restantes que van a tener sus elecciones el 7 de diciembre. Entonces es importante y nosotros desde OMPE también estamos a la expectativa porque las organizaciones políticas tienen que superar el umbral para poder, digamos, postular recién a las elecciones generales. Entonces, si las 39 organizaciones políticas, como te mencionaba, superan estos umbrales, entonces vamos a tener a los 39. La cédula sería tal cual como tú lo estás viendo. Sin embargo, por ahí tal vez una, dos organizaciones o más no superaran las elecciones primarias, la cédula podría reducirse. Se reduciría 1 centímetro por organización política. Pero lo que sí estamos seguros es que la cédula no va a crecer más. Digamos, si todos permanecen en contienda, vamos a tener esta cédula, que tiene sus 42 centímetros por sus 44 centímetros de largo. Precisamente el tamaño se debe a la cantidad de organizaciones políticas y también porque después de 30 años estamos retornando a la bicameralidad. Entonces, por eso también es que se está ampliando la cédula. Claro, coméntanos un poco acerca de las dificultades que se pueden presentar para el ciudadano elector, el votante, con respecto al tema de la bicameralidad al momento de elegir, digamos, a un diputado o a un senador, ¿no? ¿Cómo se va a hacer en todo este diseño de cédula esa elección, ¿no? Para facilitarnos un poco la comprensión. Sí, en este caso, primero, parece complicado, ¿no? Porque en realidad son más de 2,5 millones de peruanos que van a votar por primera vez. Y muchos están conociendo por primera vez la bicameralidad. Entonces, para explicarlo de manera sencilla, justo en la cédula tenemos el resumen de lo que va a ser las elecciones generales 2026. Tenemos 5 elecciones independientes, por eso nosotros podemos ver que hay 5 columnas, ¿sí? Ahora, ¿qué representan estas 5 columnas? Tenemos en la primera columna a la elección de la fórmula presidencial. Entonces aquí vamos a elegir lo que ya conocemos, a un presidente o a una presidenta y también a sus 2 vicepresidentes. Entonces, digamos, eso no ha habido cambio, no ha habido cambio, estamos familiarizados con ello. ¿Dónde está viendo el cambio? Es en la elección del Congreso, porque nosotros tenemos un Congreso único actualmente de 130 congresistas. Sin embargo, ahora vamos a pasar a tener
2 cámaras. En total vamos a elegir 190 representantes. ¿Cómo va a estar distribuido en la cédula? Primero, tenemos la elección de senadores a nivel nacional, quiere decir que todos en el país, tanto en Cajamarca, Tacna, Piura, vamos a tener lo mismo, no va a variar. Y vamos a elegir a los 30 más votados a nivel nacional. Donde viene el cambio, digamos, es en la elección de senadores a nivel regional. Entonces, a nivel regional, son 27 distritos electorales que vamos a elegir al menos a un representante. ¿Cuáles son estos 27 distritos electorales? Tal vez para que la audiencia de la universidad pueda saber. Tenemos a las 24 regiones que conocemos, a ello le agregamos Lima Metropolitana, el Callao y peruanos en el extranjero. Entonces tenemos 27 distritos electorales. Me preguntarás, ¿por qué son 30? Porque todos van a elegir a uno, Cajamarca también va a elegir a uno, salvo Lima, que va a elegir a 4 por la cantidad de participantes. Entonces ahí tenemos ya 30 senadores a nivel regional. Luego tenemos la elección de diputados, que vamos a elegir a 130. Esto es similar a la elección de congresistas que hemos tenido. En el caso de Cajamarca van a elegir a 6 diputados. Y finalmente tenemos a Parlamento Andino, vamos a elegir a 5 titulares y 2 suplentes por cada uno. Quiere decir que en total vamos a elegir 15 representantes. Entonces, así se compone digamos, la cédula de votación. Y no sé si tienes más preguntas, más bien César. Sí, parece complicado, pero lo has explicado bastante, de una forma bastante didáctica. Y con respecto al tema del Parlamento andino, ¿cuántos ingresan al Parlamento andino? ¿Qué tipo de representatividad tienen, digamos, al momento de su elección? ¿Forman igual, qué cámaras son, o eso es un tema aparte? Claro, en el caso del Parlamento andino, primero hay que ver que las elecciones que tenemos aquí son elecciones nacionales. La elección del Parlamento andino es una elección supranacional. Quiere decir que no solamente el Perú va a elegir, somos 5 países que elegimos a los representantes del Parlamento andino. Entonces, nosotros vamos a elegir a los 15 representantes, a los 5 titulares y los 10 suplentes. Y básicamente lo que va a buscar el Parlamento andino es, digamos, homologar las leyes, las normativas en la región. Y también lo que buscan es que, por ejemplo, tenemos conflictos similares, soluciones similares. Entonces, busca la integración. Entonces, es una elección supranacional que es distinta a estas, las que tenemos a nivel nacional. Bien, bastante interesante el tema del Parlamento andino, que daría para otra conversa bastante amplia. Eh, con respecto a este tema que estamos conversando, la última pregunta para pasar a otras inquietudes que tengo. ¿Cuál es el trabajo de ambas cámaras? Si nos puedes, digamos, definir un poco de qué se van a encargar los senadores y de qué se van a encargar los diputados, para tener un poco más claro también. Sí. Claro, en este caso quienes definen las funciones es el Jurado Nacional de Elecciones, que es otro organismo electoral. Sin embargo, de manera general te puedo decir por qué función va a cumplir ambas cámaras. Primero, en el caso del Congreso actual, para hacer los proyectos de ley y para aprobarlos, necesitaba mayoría simple o los 2/3 de votación en el Congreso. Esto cambia totalmente con la bicameralidad. ¿Por qué? Porque quienes van a hacer los proyectos de ley van a ser los 130 diputados. Sin embargo, quienes pueden modificarlos, cambiarlos, incluso mismo proponer y aprobarlos, van a ser los 60 senadores. Los 60 senadores son finalmente quienes van a promover o van a promulgar las leyes que nos van a regir a todos los peruanos. Entre las otras funciones que van a tener adicionalmente el Congreso ahora también es el voto de confianza, la interpelación de los ministros, van a designar ciertos funcionarios del Estado, van a dar permiso al presidente o a la presidenta en caso salga a representarnos fuera del país. Entonces, hay muchos cambios. Pero igual los invitamos a visitar ya sea las páginas del Jurado Nacional de Elecciones o en nosotros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Muchísimas gracias. Se han, digamos, aperturado canales digitales para, por ejemplo, ubicar dónde nos toca votar, o también para cambiar el sitio de votación. No sé si estoy correcto con esa información, pero coméntenos un poco de esta plataforma virtual que tiene ahora la OMPE para los electores, y también esta oportunidad que hay para los miembros de mesa, que van a tener un tipo de incentivo económico.
Sí, ahí has mencionado varios temas importantes. Tal vez para cerrar el tema de la cédula, antes que me olvide y también que es importante que sepan los espectadores, es que, como ustedes han visto, tenemos esta cédula que tiene 39 organizaciones y hay unas preguntas muy frecuentes en los ciudadanos que seguramente también se pueden hacer los televidentes. Es si puede haber el voto cruzado. Entonces, antes de cerrar con el tema de la cédula, lo que me gustaría que sepan, en este caso los electores, es que tienen la posibilidad de elegir hasta 5 organizaciones distintas en cada elección. Quiere decir que yo no necesariamente debo votar en línea. Yo puedo votar para la fórmula presidencial por una organización política, para senadores a nivel nacional por otra organización totalmente distinta, para senadores a nivel regional por otra distinta, por el caso de diputados otra distinta y finalmente Parlamento andino totalmente distinto. Entonces me gustaría que esto quede claro, que los electores sepan que tienen esta opción, no necesariamente debo votar en línea. Ahora, pasando a elige tu local de votación, que es también algo importante como para cerrar la cédula. Los peruanos, en este caso los electores, tenemos la opción de elegir hasta 3 locales de votación cercanos al lugar donde nosotros vivimos. Y justo el domingo que ha pasado el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, vamos a tener la opción de elegir 3 locales cercanos, ojo, al el distrito y a la dirección que figura en mi DNI. ¿Por qué? Porque el padrón electoral ha cerrado el 14 de octubre. Entonces, si yo he cambiado de domicilio después de ello, no va a figurar. Entonces, tenemos esta opción. Recuerden, hasta 3 locales de votación. Tenemos plazo hasta el 14 de octubre. ¿Dónde elijo? Voy a elige tu local. Bueno, en este caso, .ompe.go.pe. Ahí van a poder elegir las opciones. Con respecto al tema de el incentivo económico que va a haber para los miembros de mesa, que es algo que me parece bastante interesante, también quisiera que nos comente si es que dentro de los procesos electorales al 2026 se han abierto algún tipo de convocatorias para laborar dentro de la OMPE, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos 2 temas, ¿no? Primero, los miembros de mesa. Para las próximas elecciones, los miembros de mesa van a aumentar. Se elegían en este caso a 6 miembros de mesa, que eran 3 titulares y 3 suplentes. Ahora se va a duplicar los suplentes. Quiere decir que vamos a tener 3 titulares y 6 suplentes. En total van a ser sorteados 9 miembros de mesa. Sin embargo, van a seguir cumpliendo sus funciones 3 miembros de mesa. Va a haber una compensación económica, César, que tú lo mencionabas, que es importante para aquellos miembros de mesa que van a ser sorteados el 29 de enero. La compensación económica va a ser el equivalente al 3% de una UIT. Esto quiere decir que es aproximadamente 160 soles con 50 céntimos. Todavía no sabemos la UIT del próximo año, pero más o menos ese sería el incentivo. Adicionalmente a ello, si recibe la capacitación por parte de OMPE, el miembro de mesa, los 3 que estén durante toda la jornada de votación, van a poder acceder a un día de descanso no compensable, que tienen hasta 90 días previa coordinación con su empleador, sea sector público o privado. Eso es en cuanto a los miembros de mesa. En cuanto a las oportunidades laborales, por la envergadura y todos los cambios que están habiendo para las elecciones del 12 de abril, efectivamente la cantidad de personas que se van a contratar por parte de OMPE se van a multiplicar, porque debemos llegar a centros poblados, a distritos, caseríos, lugares alejados. Entonces, si muchos televidentes de la universidad quieren participar y ser parte de los chalecos azules y cumplir un rol dentro de un organismo electoral, están invitados a participar. Todas nuestras convocatorias están a través de nuestras páginas web, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Entonces, están cordialmente invitados. Se va a requerir muchas personas porque se tiene que hacer capacitación a miembros de mesa, se tiene que hacer difusión. Entonces, qué mejor oportunidad también para poder trabajar con nosotros en caso así ustedes lo desean en esta ardua labor que se nos viene para el 12 de abril. Creo que esta pregunta no la hice, pero es necesario hacerla. Nos explicabas que no necesariamente tenemos que votar en línea, es decir, en cada columna podemos elegir una organización política distinta, pero también hay unos recuadritos en blanco. Eso, explícanos cómo funcionan esos recuadritos. Perfecto, ahí César, has hecho una precisión muy valiosa.
Las últimas 4 elecciones, de las 4 columnas, vemos que hay los casilleros en blanco que tú mencionabas. Estos casilleros en blanco es porque los electores vamos a tener la posibilidad de tener voto preferencial. ¿Qué significa el voto preferencial? Significa que si yo como electora tengo a un candidato de mi preferencia y quiero que tenga más oportunidades de ser elegidos, entonces yo puedo, identificando el número de ese candidato, marcar el voto preferencial. Ahora, hay que tener cuidado. Si bien yo mencioné de que puedes hacer el voto cruzado, que significa que yo pueda votar en cada columna por una organización distinta, hay que tener cuidado al momento de hacer el voto preferencial. ¿Por qué? Vamos, por ejemplo, en el caso de senadores a nivel nacional. Yo tengo hasta 2 votos preferenciales que son optativos. Si no los marco, no hay ningún problema. Pero si yo voy a hacer uso del voto preferencial de hasta las 2 opciones, tienen que ser de la misma organización política. Porque, por ejemplo, si yo elijo la organización política Los Rabanitos, marco la X o la cruz y pongo el número 74, por ejemplo, y luego voy en esa misma columna a la organización política Las Manzanitas y marco otro casillero, en teoría estoy haciendo el uso de mis 2 casilleros para el voto preferencial. Sin embargo, al no ser de la misma organización política en la columna, yo estaría invalidando mi voto. Entonces es importante hacer la precisión que si bien yo voy a hacer mi elección independiente por cada uno, sí hay que debo de tener cuidado con los votos preferenciales. En el caso de los senadores a nivel nacional, debo hacer los 2 votos preferenciales por la misma organización. En el caso de regional no hay problema porque solamente tengo un voto preferencial. En el caso de diputados igual tengo que hacer el voto preferencial por la misma, digamos, los 2 mismos candidatos de la organización, y en el caso del Parlamento andino igual. Entonces, es muy importante la acotación que acabas de hacer. Bueno, ya que retornamos a la cédula, y tengo otra pregunta que también me parece que es interesante. Eh, si es que marcamos voto preferencial, obviamente que es porque conocemos al candidato y sabemos cuál es su número y todo, ¿no? Pero en caso, y va a pasar, no se marca el voto preferencial, ¿cómo se contabiliza el acceso? Ok, acá hay algunos términos como cifra repartidora y otras cosas que son más técnicos, pero por ejemplo, si yo no voto por un candidato de mi preferencia, finalmente la división va a ser en cuanto a las organizaciones políticas. Tal vez donde lo podemos ver, en el caso, por ejemplo, de los diputados como un ejemplo. Yo voy a elegir normal. Sin embargo, las organizaciones políticas deben de superar las 2 barreras electorales. Una vez superadas estas 2 barreras electorales, que son el 5% de votos a nivel nacional o el 5% de, digamos, la representación en estas cámaras, recién se va a hacer la división de los escaños. Entonces, la división de los escaños se hace a través de una fórmula que es la cifra repartidora, que tiene que ver con cocientes y ello. Entonces, si yo ya superé estas 2 vallas, recién se me va a asignar un escaño. A quienes se les va a asignar va a depender de acuerdo al orden de las organizaciones políticas. Entonces, por eso decíamos que si, por ejemplo, la organización política tiene candidatos hasta el número 100, pongámoslos como un ejemplo extremo, y yo decido que el del 100 tenga mayores posibilidades, quiero que tenga más posibilidades de ingresar ya sea al Senado o a los diputados, yo puedo marcar por ese número. Entonces sí es importante el voto preferencial en ese caso para poder asignar los escaños una vez superadas las 2 barreras electorales. Bueno, muchísimas gracias por la información que nos has traído. Para nosotros, como parte de la Universidad Nacional de Cajamarca, es muy importante tener conocimiento de parte de la vocera, y bueno, eres especialista en educación electoral, eso nos satisface un poco más las inquietudes que hemos tenido. ¿Algo que quieras agregar que de repente se me está olvidando, por favor? Sí, decirle a los electores y a los ciudadanos que las próximas elecciones van a traer muchos retos, como han podido ver, y que también van a haber varios cambios. Dentro de todos los cambios que algunos he logrado mencionar, hay otros, por ejemplo, que se va a extender el horario de votación. Ahora ya no va a ser desde las 8 de la mañana, sino va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quiere decir que los miembros de mesa tienen que estar desde las 6 de la mañana para la instalación. Hablamos de la compensación económica en caso yo sea sorteada miembro de mesa y sea de los 3 que voy a estar durante toda la jornada. Sin embargo, es importante también mencionar que aquellos miembros de mesa sorteados que a lo mejor no van a la instalación de mesa van a tener que pagar una multa.
y la multa va a ser el equivalente al 5% de una UIT. Adicionalmente a ello, si yo no voy a votar ese día, estaría pagando otra multa que es menor, dependiendo a la clasificación del distrito en el que yo me encuentre. Sin embargo, lo que me gustaría transmitir a los miembros de mesa que van a ser elegidos o a la ciudadanía en general es que, al igual que yo, estamos viajando muchas personas para dar educación electoral. Tenemos las oficinas regionales de coordinación donde también hay especialistas. Si ustedes, en caso la universidad quiera, puede ir un especialista a dar sesiones educativas a su población, a sus estudiantes, y que toda la información va a estar en la página web. Se va a ampliar el horario, digamos, el tiempo de capacitación a 45 días. No quiere decir que los miembros de mesa se van a capacitar 45 días, sino que van a tener mayor opción de elegir en qué día voy a poder hacerlo, ya sea virtual, ya sea presencial, en las grandes jornadas que van a haber en los locales de votación. Entonces, los invitamos a visitar todas nuestras plataformas oficiales. No se olviden de elegir tu local de votación, que está habilitado hasta el 14 de octubre. Caso contrario, se le va a designar de acuerdo a la disponibilidad del local de votación. Y finalmente, no se olviden que votar es tu poder de elegir. Y bueno, los invitamos, si en caso también quieran trabajar con OMPE, a ver todas las convocatorias vigentes. Y bueno, agradecemos el espacio de todas maneras. Bueno, el fortalecimiento de la democracia pasa por conocer los mecanismos y las instituciones que se encargan, ¿no?, de justamente verificar todos estos procesos electorales, en este caso para las elecciones del 2026. Y para nosotros como Universidad Nacional de Cajamarca es una responsabilidad también educarnos y compartir la educación que nos está brindando desde esta oficina para poder ser parte de este proceso electoral, y más que el proceso electoral en sí, porque son instituciones distintas que se encargan de todo el proceso, ser parte del proceso democrático, que eso sí nos atañe a todos los ciudadanos y que es parte de justamente fortalecer la institucionalidad del Estado peruano. Muchísimas gracias. Con ustedes César Erasmo para Diálogos con Sentido de UNS Radio de la Universidad Nacional de Cajamarca.